Voy a compartir contigo una serie de vídeos cortitos donde te voy a explicar cuáles son los principales errores que cometemos cuando empezamos a trabajar en consulta. Y hoy en este vídeo te voy a hablar de uno que para mí es muy importante, que es el de la necesidad de salvar a nuestro paciente. Claro, cuando nosotros empezamos a pasar consulta, es muy normal que tengamos muchísimas ganas de ayudar, ¿no? Hemos estudiado para eso, nos hemos formado para eso, hemos desarrollado o aprendido herramientas técnicas precisamente para eso. Y queremos que la persona que se pone enfrente nuestra, en nuestra consulta, la persona que se pone en nuestras manos, pueda mejorar el problema por el que ha venido, ¿no? Por el que ha acudido a nosotros. Y eso nos lleva, por supuesto, a querer hacerlo bien, a querer que lo que hagamos funcione y sobre todo a querer sentir que de verdad estamos ayudando. Y ahí es donde, sin darnos cuenta, sobre todo al principio, nos podemos colocar en un lugar muy peligroso, el que te acabo de comentar, ¿no? El querer salvar a nuestro paciente o a nuestro cliente. Es uno de los errores más comunes cuando uno empieza. Al menos yo lo sufrí muchísimo cuando comencé a trabajar en consulta hace casi 34 años, ¿no? Era muy habitual para mí implicarme muchísimo, ¿no? Querer ayudar desde el minuto cero a que todo saliera bien. Querer dar casi con la tecla desde el primer momento. Tener una necesidad de que nuestro paciente mejorara rápido, ¿no? Y sin darnos cuenta, nos posicionamos en un lugar donde casi uno puede sentir que su proceso, el proceso del paciente, ya no depende de él, sino que depende de ti. Como te digo, eso lo viví de forma tremendamente intensa y lo pasé muy mal. Y me hubiera encantado saber un poquito cómo actuar, ¿no? ¿Qué cosas son las que yo sentí en ese momento, que indudablemente he podido ver con el paso del tiempo, que a mí me estaba gestionando esta necesidad, ¿no? de salvar al otro, ¿no? Como si el otro estuviera en mis manos completamente y fuera mi responsabilidad, ¿no? Rescatarlo de alguna forma. Bueno, pues empezaba a pensar en mi paciente quizá con demasiada asiduidad, ¿no? Una vez que estaba fuera de la consulta. También tenía muchas veces la sensación de que tenía que dar más. Es como que no era suficiente, ¿no? Si mi paciente no mejoraba como yo pensaba que tenía que mejorar, entonces que tenía que hacer más, ¿no? Empecé a tener que lidiar con la frustración, ¿no? Porque si no lo conseguía, me empezaba a cuestionar continuamente. A veces me veía buscando soluciones rápidas, ¿no? Casi con ansiedad, te diría, y a pensar, muchas veces, ¿no? Me paraba a pensar que si el paciente no evolucionaba, pues era mi culpa, ¿no? Mi responsabilidad. Algo yo no estaba haciendo bien, ¿no? Y con el paso del tiempo me di cuenta que eso, el intentar quizás salvarlo, había hecho que dejara de acompañarlo. Y que eso me estaba colocando en un rol que no era el mío realmente como terapeuta, ¿no? Que es ese rol de salvador, ¿no? Ese rol casi de ponernos la capa de Superman para intentar que la otra persona esté bien a toda costa, ¿no? Y entonces lo que me di cuenta es que lo que mayormente conseguía, aparte de generarme un poquito de ansiedad, ¿no? Y a veces como una sensación de frustración importante, lo que generaba, por ejemplo, en mi paciente era cierto grado de dependencia, porque, claro, la persona que tenemos enfrente, de alguna forma había encontrado a alguien que estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de que estuviera bien. Y quizás dentro de la propia problemática del paciente podía estar esto, ¿no? Consciente o inconscientemente, el buscar a alguien que le quiera, a alguien que le ayude, a alguien que esté para él incondicionalmente, porque a lo mejor no era lo que había tenido en su infancia o no era lo que tenía en su relación de pareja. Y entonces empecé a darme cuenta de que en vez de ayudar a mi paciente, quizás lo estaba perjudicando y que estaba perdiendo objetividad clínica, porque yo ya no sabía si mi paciente a lo mejor mejoraba por agradarme o si no mejoraba, cómo podría a lo mejor mejorar, pues para poder seguir viniendo a consulta y que no le diera el alta.
El paciente de alguna manera perdía responsabilidad porque empezaba a apoyarse demasiado en mí y no en su propio proceso. Y quizás ese fue el peor de los problemas que yo experimenté, el desgaste emocional que eso me supuso, porque empecé a cargar con algo que no era mío. Empecé a perder claridad porque, claro, cuando uno se implica mucho emocionalmente, ve peor, razona peor. Y estas dos cosas, poder hacerlas bien es clave en terapia. Y claro, yo no aspiraba a tener solo un paciente, ¿no? Afortunadamente no ha sido mi caso, ¿no? Por eso me he podido mantener trabajando ininterrumpidamente en consulta, estos 34 años y espero seguir unos cuantos años más. Uno lo que espera es, al final, tener muchísimos más pacientes. Imagínate si con cada uno de los pacientes o clientes que nos llega, nosotros lleváramos así la terapia, pues en un año estaríamos agotados, que fue un poquito lo que a mí pasó. Y de hecho esto me llevó a pensar si esto era lo que quería hacer, si iba a poder, ¿no? Con esa carga, ¿no? Como a mí algunas de estas cosas me pasaron al principio, y me hubiera encantado que tener a alguien que me las hubiera contado, que me hubiera dicho, bueno, esto es normal, pero puedes de alguna manera corregirlo si tienes algunas cositas en cuenta. Por eso he decidido contártelo a ti, ¿no? Y algo de lo que también me di cuenta, que me parece que es importante, es que a veces detrás de todo eso, ¿no? Detrás de esa necesidad de salvar a mi paciente o a mi cliente, no estaba solo lo que tenía que ver con él, también había cosas que tenían que ver conmigo como terapeuta, ¿no? Quizás la necesidad de ser útil, quizás una necesidad de reconocimiento por historias familiares que luego entendí, ¿no? Mi propia historia familiar o personal, quizás dinámicas inconscientes que sin darnos cuenta volcamos en nuestro trabajo, ¿no? Y que a veces incluso heredamos. Por ejemplo, si en la familia no se ha podido ayudar a alguien o si hay un sentimiento de culpa por no haber podido hacer más por alguien que a lo mejor nos importaba, bueno, todo eso nos ha podido pasar a nosotros o, como digo, podemos heredarlo y podemos cargar con esa parte que tampoco es nuestra, pero que puede perjudicarnos mucho a la hora de ejercer bien nuestro trabajo, que en mi caso era y es completamente de vocación y seguramente que en el tuyo, si me estás escuchando, pues también lo es, ¿no? Es un trabajo de vocación y por supuesto de ayuda, ¿no? Así que si llegado a este punto me sigues escuchando y crees que esto es algo que te puede pasar o que de hecho te está pasando o que te da miedo que te pueda ocurrir, quizás sea importante que te grabes esta frase. Nosotros no estamos para salvar, estamos para acompañar. Y cuando lo vemos así, cuando lo integramos así, es cuando cambia completamente la posición terapéutica. Y ahora bien, ¿qué significa acompañar en este sentido? Bueno, esto daría para un vídeo en sí solo, ¿no? Pero yo te voy a decir algunas cosas que también hubiera agradecido que alguien me pudiera haber comentado primero, ¿no? En primer lugar, em, acompañar significa que tú no puedes hacer el proceso por tu paciente. Tú puedes hacer pedagogía, dándole una explicación de lo que le puede pasar o de lo que le puede ocurrir o de lo que podría tener que trabajar lo más detallada posible para que la persona que tengamos enfrente nos entienda. Podemos hacer un buen diagnóstico si es necesario que lo hagamos, no para poner etiquetas, sino para que la persona entienda que a lo mejor lo que le pasa tiene un nombre, porque hay pacientes o clientes que pueden necesitar saberlo y que además no es el único, ¿no?, al que le puede pasar esto. Le podemos mostrar el camino para cambiar lo que necesita, para poder estar bien. Y le podemos enseñar herramientas que le ayuden a hacer ese camino. Pero no podemos hacerlo por él. Es su proceso, no es el mismo, no es el nuestro, ¿vale? En segundo lugar, que también creo que es bastante importante, acompañar es recordarnos que nosotros estamos ahí para sostener, no para rescatar. Si un paciente nuestro se vuelve a sentir mal por algo que ya ha trabajado con nosotros o pasa de nuevo por una situación que creía que iba a gestionar mejor con las herramientas que tiene y sin embargo no lo consigue, quizás como le gustaría o como hubiera imaginado, nosotros le sostenemos, le acompañamos, mostrándole que quizás, pues que, por ejemplo, que el proceso
Y el progreso no es continuo en nada en la vida, ¿no? Damos 2 pasos hacia adelante, uno hacia atrás, 4 hacia adelante, uno hacia atrás. Cuando uno lleva 10 hacia adelante y da uno hacia atrás, apenas lo nota, pero al principio se nota quizás más de la cuenta. No nos alarmamos, no nos cuestionamos si estamos haciéndolo bien nosotros o lo está haciendo bien él, ni empezamos a hacer el trabajo con él porque empezamos a agobiarnos, ¿no? Solo sostenemos y juntos vemos qué es lo que puede estar fallando o qué es lo que nos puede querer estar diciendo nuestro cerebro, poniendo delante nuestro cerebro para que quizás podamos darle una vuelta de tuerca y mejorar más, ¿no? Muchas veces es la forma que tiene nuestro cerebro de mostrarnos algo que todavía no está suficientemente bien o que se puede mejorar. Y en tercer lugar, también muy importante, el observar sin invadir. Si al paciente le cuesta hablar, le cuesta explicarnos cómo se encuentra, nosotros le escuchamos con una escucha activa que le dé la sensación en todo momento de que estamos ahí, de que le estamos prestando atención, pero no terminamos las frases por él. No le decimos que tiene que cambiar algo sin que él haya sido todavía plenamente consciente de ello, ¿no? En definitiva, observamos de forma activa, anotamos quizás para poder hacerle alguna observación más adelante, pero no invadimos, dejamos que él camine su propio proceso, ¿no? Que en algunos pacientes va a ser más rápido y en otros va a ser más lento. Y por último, yo te diría no empujar al paciente, ¿no? A veces tú puedes hacer más, lo estás haciendo fenomenal, seguro que puedes ir un poco más allá. Lo hacemos con la mejor intención del mundo, pero no es, generalmente no da buenos resultados. Tenemos que hacerle ver que confiamos en su ritmo y no forzar resultados. Solo sostenemos el espacio. Por experiencia te diré que en muchas ocasiones el paciente viene con esa sensación, ¿no? De que le vas a curar, de que le vas a salvar, de que le vas a solucionar sus problemas, ¿no? Está en referencia externa, ¿no? Buscan personas que, hay muchos pacientes que buscan psicólogos, terapeutas, que de alguna manera quieren que le solucione sus problemas, ¿no? Entonces, bueno, en psicología esto se llama estar en referencia externa y no interna, ¿no? Vienen con esa idea de que tú le vas a hacer sentir mejor. Y el trabajo, tanto de los terapeutas como de los psicólogos, como de los coaches, consiste precisamente en hacerle ver que esa no es nuestra labor, que nuestro trabajo es acompañar, es informar, es diagnosticar, si podemos diagnosticar, y ayudarle para que tenga herramientas que él pueda poner en práctica cada vez que lo necesite. Bueno, como te he dicho al principio, no sé si esto es algo que te pueda ocurrir, no sé si es algo que tienes miedo a que te ocurra si empiezas, cuando empieces a trabajar. Pero me encantaría que me escribieras en comentarios, que me dijeras cuál es tu sensación, incluso cuál es tu experiencia, ¿no? Para, bueno, para que podamos compartir juntos y poder leerte y escucharte y que me cuentes si alguna de estas cosas te resuenan. También abajo te voy a dejar una guía de autocuidado emocional para terapeutas, ¿no? Con cositas que a mí me ayudaron en su momento para que te la descargues porque creo que tenerlo en cuenta te va a venir muy bien. Y si este vídeo te ha parecido interesante, quizás también te pueda interesar el siguiente que, que te voy a compartir que bueno, tiene que ver con otro error muy común cuando uno empieza y que va ligado un poco a este, ¿no? Y que yo también sufrí bastante, que es el de no saber poner límites con el paciente o con el cliente, ¿no? Eso puede hacer que uno acabe también quemándose completamente, pero te lo explico en el siguiente vídeo de esta serie. Y por supuesto, si te ha gustado, suscríbete a mi canal porque voy a ir contándote cosas para tu trabajo, que es como el mío, que yo creo que te pueden ayudar muchísimo.